¿Cómo están mis amados hermanos? Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar el día de hoy aquí con ustedes y es una bendición poder estar aquí para presentar, para exponer la palabra del Señor. Bueno, pues hoy vamos a avanzar en esta epístola de Efesios. Vamos a considerar los versículos del 5 al 9. Es prácticamente el penúltimo tema de esta serie de exposiciones que he estado presentando de la epístola a los Efesios. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de los esclavos y de los amos. Esta es la parte que corresponde a esta sección de la Escritura. Y bueno, cuando abordamos el tema de la esclavitud en la Biblia, podemos entender que ha sido una de las instituciones más terribles que ha vivido la humanidad. Todos en algún momento han escuchado o han visto o han leído alguna historia que tenga que ver con la esclavitud. Y bueno, son historias desgarradoras, se presentan allí casos terribles. Y bueno, al apóstol Pablo le tocó vivir en esa época donde había esclavos. Y entonces estamos hablando que tan solo en el mundo romano 60 millones de personas eran esclavos. Era un número bastante grande. Y bueno, había desde sirvientes domésticos hasta gente educada que servían en puestos un poco más profesionales, como enfermeras, maestros, como administradores. Y bueno, cuando este tipo de esclavos eran tratados con un poquito más de consideración, pero la verdad es que eran los menos. La mayoría de los esclavos eran instrumentos de trabajo, eran considerados un poquito superiores a los animales y un poquito inferiores a los seres humanos. Y bueno, el esclavo en ese entonces era una propiedad del amo, ¿sí? Así como tú tienes tus cosas, tu coche, tu casa, tus muebles, en ese entonces dentro de todo esto se enumeraba también a los esclavos. La riqueza también estaba medida por cuántos esclavos tenía cada persona, y los que tenían esclavos podían hacer con ellos lo que ellos quisieran. Tenían un título de propiedad, les pertenecían y ellos decidían lo que hacían con ellos. Muchos amos maltrataban a sus esclavos al grado de matarlos. ¿Y qué creen? No pasaba nada. No pasaba nada si alguien mataba a un esclavo. Y bueno, no todos los amos eran así. No todos maltrataban a sus esclavos, pero lo que sí era una realidad es que el maltrato de los esclavos pues no era considerado un trato inhumano. En realidad no era algo que le preocupara a nadie. Y bueno, como les decía, había amos que trataban bien a sus siervos, pero los amos tenían derecho sobre los esclavos, ¿sí? Y podían hacer con ellos lo que ellos quisieran. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que la esclavitud no es condenada, ¿sí? Nunca van a ver allí algo que se refiera a los esclavos como algo que no es correcto. De hecho, tampoco es promovida en la Biblia, pero simplemente es tolerada. Y bueno, no sé tú, pero yo me he preguntado ¿por qué la Biblia no condena la esclavitud? Porque tampoco vemos, por ejemplo, a Pablo la intención de abolirla. Y bueno, en primer lugar, este tema no era algo fácil, no era algo sencillo. La economía
de ese entonces era beneficiada por los esclavos. Y muchas ciudades contaban con más esclavos que con ciudadanos libres. Eran más en una ciudad los que eran esclavos que los que eran realmente libres. Entonces, abolir la esclavitud en ese entonces, en el tiempo de Pablo, bueno, pues hubiera implicado la desintegración completa de la sociedad. Era un problema bastante difícil de resolver. Y bueno, si los cristianos, por lo menos ellos hubieran dicho, bueno, yo sí voy a liberar a mis esclavos, pues la verdad es que los hubieran expuesto a la penuria, al desempleo, y hubiera sido pues algo cruel y algo difícil. Y bueno, en segundo lugar, algo que vemos en el Nuevo Testamento es que no promueve la abolición de la esclavitud. Y la razón es esta, hermanos, porque la iglesia cristiana no está llamada a producir cambios políticos y económicos para transformar el sistema de los gobiernos. La función de los cristianos, de los que hemos creído en el Señor, es más bien transformar el corazón de esos hombres que están dentro del sistema. Esa es la función realmente de la iglesia. Entonces esto, el transformar los corazones de la gente que está en el mundo y que está en la religión y en los puestos políticos, realmente esto va a traer cambios más profundos. Esto va a producir cambios más consistentes y más duraderos en medio de nuestra sociedad. Entonces, la abolición de la esclavitud está basada o fue sacada adelante o fue resuelta por los principios que estableció el cristianismo. Fue la influencia del cristianismo lo que permitió que muchos cristianos pudieran influir con su pensamiento, con su comportamiento, con sus ideas, con la verdad del evangelio, y aportaron dentro de ese mundo, de esa economía, cambios profundos en los corazones de los hombres. Y esto fue lo que fue el motor que usó a muchos hombres para abolir la esclavitud. Esto solamente es una introducción de lo que el día de hoy vamos a ver. Y debido a que muchos esclavos y dueños de esclavos llegaron a ser cristianos, la iglesia primitiva tuvo que enfrentar directamente el asunto para resolver o para hablarles cómo convivir, cómo relacionarse el amo con el esclavo. Entonces, pues hemos visto a través de los estudios de la palabra que en los días de Pablo, en los días de Jesús, las mujeres, los hijos y los esclavos tenían pocos derechos. El día de hoy hay derechos para los niños, para las mujeres, para los abuelitos, hasta para los perros. Pero en ese tiempo no era así. Y entonces, en la iglesia, sin embargo, empezaron a disfrutar de libertades que la sociedad no les daba. Empezaron a tener un trato diferente, derechos y obligaciones. Y entonces Pablo les da direcciones firmes a los responsables de estos grupos, a los esposos. Ya hablamos, ya estudiamos cómo Pablo se dirige en esta epístola de los Efesios a la iglesia. También ya estudiamos cuál es el rol en la familia, cuál es el rol de los padres, el de los hijos, el de los esposos. Y bueno, ahora vamos a ver cuál es el rol de los amos y de los esclavos. Y lo que hace Pablo es algo inaudito, ¿sí? Es algo que simplemente a mí me hubiera gustado ver el rostro de líderes y de mucha gente que escuchó lo que Pablo estaba haciendo, porque esto era algo que no se acostumbraba en esa época, ¿sí? Hacer un documento
que tomara en cuenta a los esclavos era algo inaudito. Simplemente no se ve, no hay un registro de que otros hayan intentado lo mismo, porque los esclavos no tenían ningún derecho, no tenían ningún privilegio como para tomarse el tiempo de dirigirse a ellos. Y entonces Pablo los reconoce aquí como personas con responsabilidades y con derechos. Y en este texto, en esta porción de las Escrituras que vamos a estudiar de Efesios, los coloca al mismo nivel que los amos, con la misma igualdad en comparación de sus amos en relación con Dios. En la relación que ellos tenían como miembros de un mismo cuerpo, en ese ámbito Pablo los pone por igual. Y entonces, ya con esta introducción, los invito a que leamos juntos Efesios 6 y los versículos del 5 al 9. Dice así: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de todo su corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Oremos. Bendito Padre, guíanos esta tarde con tu palabra. Danos la llenura de tu Espíritu, Señor, y que esta palabra nos permita crecer en otros ámbitos de nuestra vida diaria. Que esta palabra nos permita caminar y ser mejores empleados, ser mejores trabajadores, comportarnos de una manera que te glorifique cuando estamos frente a los que ahora son nuestros patrones o nuestros jefes en el trabajo. Guíanos, Señor. Queremos en todo glorificarte y bendecirte. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues el cristianismo ha influido en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y también en nuestra vida laboral. No solamente el cristiano vive bien cuando está aquí. Aquí es fácil comportarse, caminar bien, sonreír. Aquí es muy sencillo, ¿no? Pero cuando sales a la calle, cuando hay provocaciones, cuando estás en un área de trabajo donde hay injusticias, donde hay malos sueldos, pues las cosas cambian, ¿no? Ya allí sale a relucir lo que verdaderamente hay en cada uno de nosotros. Y bueno, ¿mandé? Sale lo Suárez, y sale lo Quero, y sale lo López, y sale lo Jiménez, y sale... Y hay un dicho que dice, si no puedes, no repartas, ¿verdad? Ya estoy repartiendo. Pero bueno, en la actualidad, hermanos, el sistema económico y político es muy diferente a lo que existía en el tiempo en el que Pablo escribió esta epístola a los Efesios. Y lo más cercano que tenemos a esa relación de amo y esclavo es la relación tocante de los patrones con los empleados. ¿Quién de los que están aquí tiene un trabajo y se considera un empleado? Levante por favor su mano. Ok, son muy poquitos, hermanos. ¿Los demás ya están jubilados o qué? ¿Rubén? No, Rubén ya es jubilado, ya se quemó las pestañas bastante tiempo. Bueno,
¿Quién es aquí amo? ¿Quién es dueño de una empresa que tenga gente a su cargo? ¿Sí? Muy bien. Mira, bien joven y ya tiene su propia empresa o es jefe. Ok, entonces, lo que Pablo dice aquí a los amos y a los esclavos, lo podemos aplicar, lo podemos usar a la relación laboral que tenemos con nuestros patrones y con nuestros empleados, como lo conocemos el día de hoy en el mundo laboral. Entonces, vamos en primer lugar a desmenuzar o analizar el deber que tenían los siervos o el deber que tenemos nosotros como trabajadores. Entonces, comencemos con un punto que ya en Efesios 5:21 el apóstol Pablo nos trajo a considerar con respecto a las autoridades establecidas. ¿Qué dice? Pablo nos ha dado ya un principio general a todos. Y aquí en Efesios 5:21 nos dice que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, esto es lo que debemos hacer los cristianos con las autoridades que están establecidas aquí en la tierra. Pablo dice, sométanse, ¿sí? Y bueno, son relaciones distintas con responsabilidades distintas. No es lo mismo la relación de los padres con los hijos, no es lo mismo la relación de los esposos con las esposas, y ahora pues no es lo mismo la relación que hay entre un trabajador y un patrón, ¿sí? Pero cada uno en estas esferas y en estas áreas de nuestra vida debe honrar la posición en la que se encuentra con respecto a lo que Dios en su soberanía ha establecido como autoridad. Entonces, ¿cuál es la esencia del deber de los siervos, de los trabajadores, de los empleados? La esencia es obedecer a sus amos terrenales, ¿sí? El hecho de que seamos libres, de que ya no exista la esclavitud y de que tengamos una libertad en Cristo, no elimina esas líneas de autoridad que esta sociedad tiene y que el mismo Señor ha puesto para que nos sometamos a ellas. Noten cómo Pablo establece un límite a esa autoridad, a esos amos terrenales. Ellos son amos terrenales, ¿sí? La autoridad que tienen concierne al reino de este mundo. Entonces, el amo de todos está en los cielos, ¿sí? Y es nuestro Señor Jesucristo. Y es a Él a quien nosotros le debemos obedecer y le debemos honrar en todo. Entonces, si nosotros debemos obediencia a nuestros amos, a las autoridades terrenales, es porque nuestro Señor Jesucristo en su soberanía así lo ha determinado. Entonces, nuestro deber como siervos, como empleados, es obedecer, ¿sí? A menos que te pidan algo que es pecaminoso, pues allí ya no tienes esa obligación de hacerlo. Pero la falta de respeto a la autoridad, cualquiera que sea, en el ámbito que sea, no proviene de Dios. Lo que Dios nos dice es exactamente que nos sometamos y que respetemos a nuestras autoridades. Donde quiera que tú te pares, a donde quiera que tú vayas, ya sea al centro comercial, al mercado, en los transportes, allí debes reconocer a una autoridad. Y bueno, enfocándolo en el aspecto laboral, si tu jefe de trabajo es una persona desagradable, porque puede ser que sí sea una persona desagradable, injusta, ¿sí? Una persona
malhumorada. ¿Alguien tiene jefes así? No levante su manita, nada más. Yo tuve, ya por eso no trabaja el hermano Chucho, dice, porque ya quedó hasta el full con eso. Pero ese hecho, que esa persona sea así, que sea injusta y que te trate mal pues eso no te exhibe, ¿sí? Eso no te exime. Eso no quiere decir que porque esa persona es así, tú ya no la vas a reconocer como tu jefe. Y no por eso tú estás exento de cumplir con tus responsabilidades y con tus obligaciones como empleado. ¿Está claro esto, hermanos? Porque muchas veces nos quejamos, ¿no?, del trato y puede ser cierto, pero eso no significa que ya no puedes trabajar. Eso no significa que ya tienes el derecho de echar la concha y de no sacar tus responsabilidades como en tu contrato se estableció. Entonces, tú debes respetar la autoridad que tu jefe tiene sobre ti. Acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 18 al 21, por favor. Versículo 18 dice: criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y bueno, se está refiriendo a los criados. Y tú puedes decir, yo no soy criado de nadie. Pero miren, si a un esclavo y si a un criado que estaban viviendo condiciones, ya lo dijimos al principio, por eso quise dar esta introducción, condiciones en donde eran considerados menores que una persona y un poquito mayores que un animal, y el trato que se les daba era inhumano, y Pablo se está dirigiendo a ellos diciéndoles: estén sujetos con todo respeto a sus amos. Con mayor razón, nosotros debemos estar sujetos a nuestros amos. No solamente a los buenos y afables, dice Pablo, sino también a los que son difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportáis. Pues no tiene gloria, ¿no? Porque ya pecaste. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No caigas en provocaciones, no te enganches, no discutas. Dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. El ejemplo a seguir, a quien tenemos que ver, es a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Respetó a las autoridades terrenales, ¿sí? Y aunque tuvo que padecer injustamente en manos precisamente de estas autoridades, no por eso se rebeló. Y no por eso incitó a sus discípulos a hacer una revolución. De hecho, eso era lo que pedían los discípulos. Ya veían el momento de salirse en armas, de salirse a hacer revueltas, de ir en contra del imperio romano. Pero el Señor no vino a eso. Y Pedro nos dice que los cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si en el trabajo donde hay personas que son tus jefes, es necesario que te sometas a ellas, que los reconozcas como autoridad, porque muchas veces ese es el problema, ¿sí? Sabes que le caes mal, no es tu imaginación, directamente tal vez te lo ha dicho. Sabes que no te trata bien y es evidente, y eso ya te hace pensar que no lo tienes que reconocer como autoridad, y eso es
un error. Si lo que piden de ti es pecaminoso, pues no tienes que participar y en eso sí puedes no hacer caso, ¿sí? Pero esto incluye la palabra de Dios, si incluye la violación de alguno de los 10 mandamientos, incluyendo el día del Señor, es tu deber no obedecer. Pero esa es la responsabilidad que Dios pone sobre ti en su palabra y en esto que estamos analizando el día de hoy. Pero no solamente es importante que hagas lo que te pide. Fíjense qué importante es esto, ¿sí? Sino que lo hagas en la forma adecuada, ¿sí? Para Dios no solamente es importante el qué, sino también es importante el cómo. Porque si tú obedeces, pero obedeces de malas, quejándote, maldiciendo, el Señor se da cuenta de lo que hay en tu corazón. El Señor conoce perfectamente cuál es la actitud que tienes ante eso y puedes estar obedeciendo de malas y el Señor no es glorificado con eso. Entonces, ¿cómo debe ser la obediencia? En primer lugar, Pablo dice, con temor y con temblor en el versículo 5. La Escritura no usa esta expresión para referirse al servilismo, para humillarte, o al terror que debe infundir un hombre, o a la crueldad de su amo que abusa de la autoridad. No es en ese sentido servir con temor y con temblor, ¿sí? Esta expresión es usada en las Escrituras para reconocer la autoridad suprema de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos manda? ¿Qué nos manda a respetar a nuestras autoridades terrenales? Es Cristo, en su palabra Él lo establece. Vamos por favor a Filipenses 2:12. Dice así: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vivimos en la presencia de Dios todo el tiempo, hermanos. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, Cristo está presente en tu vida. Cristo vive dentro de ti, ¿sí? Por lo tanto, debemos reverenciarle y honrarle a Él en todo tiempo, en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida. A donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos caminando, debemos preocuparnos por glorificar el nombre de Dios. Él posee autoridad absoluta sobre todas las áreas de nuestra vida. Entonces, no debemos temerle a ningún hombre, pero sí debemos preocuparnos por honrar a Dios por el trabajo que nosotros hagamos y desempeñemos. En segundo lugar, es hacerlo con sencillez de corazón, como a Cristo. Todos los que son empleados, por favor, escúchenme bien lo que Pablo está queriendo decir. Si tú eres empleado, te dice que lo hagas todo para Dios y no como para los hombres, ¿sí? No importa la clase de trabajo que estés desempeñando o que estés haciendo. A quien estás sirviendo realmente no es a tu amo. Esto es lo que nos está diciendo esta palabra. No es a tu amo que está sino a Jesucristo que está en los cielos. A Él es a quien realmente le estamos sirviendo. Acompáñenme por favor a Colosenses 3,
Vamos a los versículos 22 y 23. Dice así: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuál es nuestro propósito primario como creyentes? Es que todo lo que hagamos glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que hagamos honre su nombre, ¿sí? Todo lo que tú hagas en la semana, en el mes, en los 365 días del año tienen que tener este enfoque y esta prioridad. Hacerlo para glorificar a Dios. Si tú eres diligente, hermano, y esta palabra el día de hoy te toca y la llevas a la práctica, es muy probable que tú te ganes la confianza de tus jefes en el trabajo, que al ver tu empeño, tu actitud, tu entusiasmo para hacer las cosas, que tú eres una persona que está siempre dispuesta a hacer las cosas, que no necesitas que alguien te diga que las hagas cuando ya las estás haciendo, lo más probable es que tú seas promovido. Lo más probable es que tú seas tomado en cuenta. Recuerdo que en mi tiempo laboral me avisaron un amigo que tenía en recursos humanos que me iban a correr. Y habían sido meses muy difíciles, meses muy complicados. Yo no había alcanzado las metas que estaban establecidas, pero nadie en el área de trabajo las había alcanzado. Éramos más o menos unas 1,000 personas y en esos meses, yo creo que habían sido 3 o 4 meses, no las habíamos logrado. Y entonces, cuando yo supe que me iban a correr, lo que vino a mi corazón fue: voy a esta semana o 2 semanas que me queden, voy a trabajar y voy a hacer las cosas como si fuera mi primer día, para irme bien. Eso fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y entonces me dediqué, le eché ganas, estuve allí con todo. Mi trabajo era en el área de telemarketing. La base de datos que teníamos, ustedes los que están en algún trabajo así saben lo que implica cuando una base de datos no se ha cambiado y está súper tocada y apenas marcas y te dicen: ¿otra vez? Pues me acabas de marcar, ya cambien su base de datos, y te reclaman, ¿no? Bueno, pues así me pasaba y estaba complicada la cosa, pero estuve allí macheteándole y llegué a mi meta ese mes. Y entonces, al final de mes, nos mandaron llamar, creo que ya lo había comentado, nos mandaron llamar y nos llevaron a una sala de recursos humanos y dije: pues ya, ¿no? Pues ya sé de qué se trata. Y ese día el director de la empresa nos dijo: hemos pasado meses muy complicados. Todos hemos vivido lo difícil en estos meses, no han sido fáciles, y estas personas que el día de hoy reunimos son las personas de todas las que mejores números tuvieron, aunque no necesariamente llegaron a sus metas, fueron las que mejores números tuvieron. Y queremos felicitar especialmente a Alberto Suárez. Yo me quedé así: ¿cómo? ¿No que me iban a correr? Y entonces dijeron: vamos a empezar con una nueva base de datos, una base de datos para empresas, y el que va a ser el supervisor de todos ustedes va a ser Alberto. Y van a tener un sueldo especial, van a tener comisiones especiales, y este equipo va a hacer la diferencia de todos los demás centros que hay en la ciudad. Y dijimos: ¡wow! Y lo aplicaron inmediatamente. Salimos de ahí, ya teníamos nuestras áreas de trabajo listas.
Pero tu motivación, hermano, ¿cuál es? ¿Qué es lo que te motiva todos los días a esforzarte en tu trabajo? ¿Es Cristo Jesús? ¿Es tu Señor? ¿O es el dinero? Porque también eso es una motivación, ¿no? Y yo creo que todos vamos a un trabajo para que seamos remunerados y para que recibamos un sueldo. Pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto debe de ser eso nuestra motivación? No debe ser la codicia de ganar más. No debe de ser tampoco la posición. Yo no estaba buscando la posición, yo no estaba buscando el puesto, ¿sí? Pero el Señor, que conoce los corazones, trae bendición cuando tú en tu mente, en tu corazón, decides hacer las cosas para el Señor. Entonces, es un honor que nosotros podamos servir a Cristo y que podamos hacer las cosas para el Señor. Vamos, por favor, acompáñenme a Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Tito exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo, que no sean respondones, ¿sí? Pastores, hermanos, esto es una exhortación de la palabra, que no seamos respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Esta es la preocupación principal de Pablo. La doctrina que profesamos con nuestra conducta. ¿Sabes que tú puedes decir más con tu conducta, con tu manera de comportarte, con tu manera de hablar, con tu manera de hacer las cosas? Tú puedes decir más que con todo lo que dices con tu boca. También puedes evangelizar con tu comportamiento, con la manera como vives y con la manera como te relacionas con los demás, sobre todo hablando del trabajo, ¿no? Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Un hombre que trabaja con una motivación correcta, ¿saben qué va a hacer? Va a rendir lo mismo cuando el jefe está presente que cuando no está. ¿Sí? Él no sirve al ojo. Si su jefe lo está mirando, él va a trabajar bien, pero si no lo está mirando, también lo va a hacer bien. ¿Sí? Si no lo está mirando, simplemente no se va a preocupar, porque él sabe, esa persona que tiene la motivación correcta, entiende que lo que hace, lo hace sin importar quién lo está viendo. Lo hace para la gloria de Cristo y no para la gloria de los hombres, ni para quedar bien, ni para sacar provecho. Este hombre no hace algo de mala calidad simplemente porque no está presente su supervisor, ¿sí? Todo lo que hagamos, dice Pablo, debemos hacerlo de corazón, porque realmente lo estamos haciendo ¿para quién? Para Dios. Entonces, si Cristo es Señor de todo, todo debe ser hecho para Él. Y si todo debe ser hecho para Él, ¿cómo debe de hacerse entonces? Pues debe de hacerse bien, ¿sí? Con gusto, con alegría, con entusiasmo, no cosas mal hechas. Todo lo que hagas debe ser hecho para el agrado de Cristo, no para llenar nuestros bolsillos. La Biblia dice que los que quieren llenar sus bolsillos caen en tentaciones necias y engañosas que unen a los hombres en tentación y perdición.
Si Dios te prospera, hermano, que sé que el Señor lo hace porque lo ha hecho conmigo, pero si Dios te prospera, sé agradecido y usa bien ese dinero que el Señor te da. ¿Sí? Hagamos nuestro trabajo sin quejas, hermanos, sin murmuraciones. Hagámoslo con alegría, con entusiasmo, con gozo. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Lo estamos haciendo para Él, no para los hombres. De buena voluntad, dice el versículo 7 de aquí de Efesios, de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Allí radica precisamente nuestra verdadera libertad. No hacemos las cosas para los hombres. No lo hacemos movidos por el temor que los hombres puedan ponernos o esperando que de ellos algún tipo de recompensa o algo así, ¿no? El que trabaja movido por estas cosas realmente sí es un esclavo. ¿Sí? Si lo haces por temor, si lo haces solo por quedar bien, si lo haces solamente cuando te ven, pues realmente sí eres un esclavo. La ambición, la codicia, no puede ser nuestro móvil. El quedar bien no puede ser nuestro móvil. No debes ser barbero con tu jefe. No debes, se dicen muchas cosas, lamebotas y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero nosotros los creyentes no debemos confiar en eso para ganarnos la aprobación de la gente, ¿sí? La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura, ¿sí? Yo quiero que mi Señor apruebe mi labor y se glorifique de ella. Así piensa un cristiano. ¿Quieres repetirlo? Yo quiero que mi Señor apruebe mi labor y se glorifique de ella. Ya se hicieron bolas. A ver, otra vez. Fíjense lo que dice. Yo quiero que mi Señor apruebe mi trabajo y se glorifique de él. Todos juntos, 1, 2, 3. Yo quiero que mi Señor apruebe mi trabajo y se glorifique de él. Gracias. Este debe ser el pensamiento de alguien que ha sido redimido, de alguien que ha sido alcanzado por Cristo. Y bueno, de más está decirles que esto no es fácil, hermanos. No es una tarea sencilla. Esta perspectiva laboral, llevarla a la práctica, no es nada fácil, ¿sí? No es sencillo porque tú vas a presentarte mañana lunes a trabajar y pues las cosas allí son la realidad, ¿sí? Los jefes siendo muy considerados con aquellos que son sus amigos o amigas, con los que comen con él, siendo muy considerados en los horarios y en las atenciones con los que les caen bien. Y a ti, cargándote la mano y tú eres el que haces toda la chamba. Pero esto es lo difícil. Y tu sueldo el lunes va a estar exactamente igual de raquítico y de difícil de poder estirarlo. Pero hazlo para el Señor, hermano. Hazlo para el Señor, para glorificar su nombre. Por eso Pablo concluye esta sección de los siervos con un incentivo. Vamos al versículo 8. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Si tu jefe no se está dando cuenta de tu trabajo que estás haciendo, o peor aún, si lo ve, si se da cuenta, pero no lo reconoce, no te preocupes, hermano. No te preocupes. Dios, que sí lo ve todo, Dios, que sí es justo,
Él sí lo va a tomar en cuenta. ¿Sí? Nuestros jefes pueden recompensar con bienes terrenales, pero la recompensa que Cristo nos da es una recompensa eterna. Esa es la diferencia de que recibas una recompensa terrenal a que recibas una recompensa eterna. Es 1000 veces mejor lo que nuestro Señor nos puede dar. Cristo sí ve tu esfuerzo, hermano. Cristo sí ve cómo tú te has dedicado a hacer tu trabajo, siempre y cuando de veras lo estés dedicado a hacerlo, ¿sí? Inclusive Él sabe la lucha que tienes en tu carne, sabe cuánto trabajo te cuesta levantarte súper temprano para irte a trabajar, sabe cuánto padeces y sufres cuando tomas el transporte y es difícil poder abordar el metro, el micro y todo lo que implica tener que estar tan temprano allí en las estaciones del transporte, ¿sí? Todo lo que tú hagas para Cristo, Cristo te va a dar tu recompensa, ¿sí? Y yo quiero preguntarte, ¿es con esta conciencia que te diriges a tu trabajo cada día? ¿Con esta mentalidad? ¿Es con esta conciencia, hermano, que tú te levantas todos los días para disponerte a hacer tu trabajo? Cada mañana es con esta mentalidad de glorificar a Dios. Esa puede ser la diferencia. Tal vez no es exactamente lo que estás haciendo cada día. Tal vez te sales molesto, te sales enfadado porque no pudiste dormir bien porque el vecino tuvo fiesta y encima te tienes que levantar tempranísimo para irte a trabajar. Ahora yo te quiero preguntar algo. Si tu jefe o tus compañeros del trabajo estuvieran aquí escuchando este mensaje, ¿pensarían en ti como la persona que se merece ese reconocimiento de parte de Cristo? ¿Dirían ellos: ya sé por qué fulanito es así, ya entendí por qué él no se deja afectar ni llevar por todas las cosas y todo ese ambiente caótico que hay en la oficina? Ya sé por qué piensa así y ya sé por qué él es de los mejores en el trabajo, porque él hace las cosas para Cristo. ¿Dirían eso de ti? Para finalizar, vamos a la exhortación que le hace el apóstol Pablo a los amos. Ya vimos el deber de los siervos. ¿Cuál es el deber de los amos? Versículo 9 de Efesios 6 dice: y vosotros, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En este versículo hay 3 enseñanzas para los amos. Primero, los amos deben hacer lo mismo con sus siervos. Pablo los está colocando aquí a los amos y a los siervos en una igualdad tocante a la actitud que deben tener hacia los esclavos, en este caso hacia los empleados. Hagan con ello lo mismo, les está diciendo. Si quieres recibir respeto, respétalos. A eso se refiere: hagan con ello lo mismo. Hagan con ello lo mismo. Si tú quieres que las personas que te reportan, los empleados que están a tu cargo, te honren, hónralos tú también, ¿sí? Si tú quieres que ellos muestren interés y sean enfocados en su trabajo, muestra tu interés por ellos. Acércate a ver las condiciones de trabajo que tienen, cómo se sienten
de las responsabilidades que tienen? ¿Cómo se sienten del salario que les das? Para empezar, ¿sabes cómo gastan y si les está alcanzando ese sueldo? Esto debe de ser recíproco, hermanos. Si tienes personas a tu cargo, ya sea porque eres jefe o tienes tu propia empresa, asegúrate que las condiciones de trabajo sean justas y sean dignas. Acompáñenme a Colosenses 4:1, por favor. Dice Pablo: amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. En segundo lugar, debemos asegurarnos que nuestros empleados reciban un trato digno y considerado, hermanos. ¿Cómo están sus lugares de trabajo? ¿Son dignos para un ser humano? Su horario, el horario que les has establecido, ¿es un horario digno? Yo renuncié a un empleo porque me dijeron, puedes llegar a la hora que quieras, me dijeron, pero no tienes hora de salida. Y yo dije, exagerados. Yo seguí llegando a mi mismo horario, pero no tenía hora de salida. A veces salía a las 2 de la mañana, a las 3. Yo dije, ¿qué onda? Ya no veo. Llegaba y mis hijas estaban dormidas. Salía y seguían dormidas. Salía temprano, dice Rubín, súper temprano, pero pues, ¿quién aguanta eso? Si fueras tú el que estuviera en ese lugar de trabajo, con esa situación, con ese salario, con ese horario, ¿te gustaría trabajar en lugar de tu empleado? Asegúrate que tu horario que tu empleado tenga un horario de trabajo, un horario, que después de ese horario él pueda decidir y pueda hacer lo que quiera con su vida. Ya está fuera de sus obligaciones. Pero no se vale que lo tengas allí y que no pueda hacer nada porque en cualquier momento tú lo puedes llamar o lo puedes ocupar. Eso no está bien. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo es tu trato con esas personas? ¿Cómo te diriges a él? ¿Es con amabilidad? ¿Es dándole las gracias? ¿Le pides las cosas por favor? ¿Tú podrías hacer esto? ¿Es con ese tono de voz? No porque tú le pagues o no porque tú seas el jefe, puedes hablarle mal. Un jefe cristiano no tiene que ser débil en su ejercicio de su autoridad, pero tampoco debe ser una persona déspota y grosera. ¿Sí? Los empleados deben percibir tu bondad, tu amor, deben darse cuenta, deben percibir que contigo pueden acercarse, pueden decirte las cosas, deben sentir confianza de acercarse a ti, porque tu trato, tu manera de hablarles, tu consideración para ellos es respetuosa. De lo contrario, si no es así, estás haciendo una mala representación de tu Señor en el que has creído, porque Cristo no se comportó así. También tu autoridad debes ejercerla para glorificar a Dios y para bendecir a Dios y para deleitarte en tu Señor. Y otra cosa muy importante, no olvides que aunque eres jefe o eres dueño de tu propia empresa, tú también eres un empleado. ¿Sí? Esta perspectiva la tenemos que tener presente los que tenemos cargos de liderazgo y de autoridad. Nosotros también somos empleados porque nosotros le vamos a dar cuentas a nuestro Señor. El Señor nos va a pedir cuentas de cada persona, de cada acción, de cada manera, de cada forma en que nos dirigimos y tratamos a la gente. ¿Sí? Tú eres un empleado del Rey de los cielos y debes tener mucho cuidado
en la mayordomía que estás ejerciendo. Nosotros tenemos que tener una conciencia de esclavos también. Y en tercer lugar, los amos deben dejar a un lado las amenazas. Que tus empleados no te obedezcan por miedo. Que tú como jefe cristiano no debes intimidar a la gente que está a tu cargo, ¿sí? ¿Eres de los jefes que cuando llegan la gente se pone a temblar? Cuidado, ten mucho cuidado. No podemos sacar lo mejor de la gente a punta de amenazas y de gritos, ¿sí? No podemos esperar que la gente a nuestro cargo rinda lo mejor que pueden hacer cuando nosotros les estamos hablando con desprecio, con aspereza y con groserías. Ese es un asunto de la autoridad y tendrás que darle cuentas al Señor. Todos le vamos a dar cuentas al Señor porque también nosotros somos empleados. El Señor de ellos está en los cielos y para Él no hay acepción de personas. En el juicio, los amos no van a ser tratados con más benevolencia que los siervos. Los ricos no van a ser mejor tratados que los pobres. Dios no hace acepción de personas, hermano. Vamos a orar. Padre, tú sabes que en nuestro país muchas veces hay explotación, muchas veces hay malos salarios, maltrato, muchas veces abusan los jefes de nuestro tiempo, de nuestras habilidades. Y muchas veces, Señor, aunque alguien tenga una carrera y haya tenido un tiempo en la escuela, tienen malos salarios y tienen un maltrato y tienen jefes injustos. Pero yo te pido, Señor, que tú permitas que nuestro corazón quede libre de amargura, que nuestro corazón no tenga resentimiento con ninguno de nuestros jefes que nos ha tratado mal, que podamos orar por ellos, que podamos clamar a ti para que tú los salves y para que tú los toques, y que pueda, Señor, podamos ver cómo tú, que tienes control, que eres el soberano, trae bendición, y nuestras vidas y nuestra economía están en tus manos, Señor, y es a ti a quien queremos glorificar, y es a ti por quien queremos esforzarnos, y es por ti por quien queremos trabajar. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que esta palabra produzca fruto en nuestros corazones para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.